Bienvenidos al último acto que cierra esa edición 2023 de PUM Barcelona, cuya temática es la educación hoy. Agradecemos el patrocinio de este acto a la Fundación Educat, cuyo presidente se está tomando asiento ahora, una fundación dedicada a la educación y a los temas sociales. En concreto, Educat gestiona las escuelas Liceu Politécnic y el Santa Isabel de Sant Cugat. Y es una fundación que trabaja con clara vocación de construcción educativa y cultural. Gracias por sostenernos y por hacer posible este acto y muchos actos del PUM Barcelona. También queremos agradecer vuestra presencia hoy, domingo por la mañana, que hacéis posible crecer la historia hermosa en la que nos hemos encontrado, que también necesita ser sostenida económicamente. Por ello, os invitamos a implicaros en la construcción del gesto que es PUM Barcelona a través de la fantástica aplicación que es el Bizum, cuyo número, recuerdo por si uno se va motivando a lo largo del acto, 05079. Y además, en el punto de información que está en la entrada, encima de las escaleras, podéis encontrar y conocer diferentes modalidades para poder contribuir, ayudarnos y apuntaros también para la construcción del, si Dios quiere, de la edición del 2024. Para entrar en el tema que queremos tratar hoy, vamos a intentar, en primer lugar, mirar cómo son los jóvenes hoy a través de dos canales. El primero, a través de lo que dicen de ellos, y yo diría de sus actos, los medios de comunicación. Y, en segundo lugar, a través de la propia voz de los jóvenes, que otros no son que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Por lo tanto, empezamos con las noticias que hemos recopilado, algunos titulares de los últimos meses o de las últimas semanas. En primer lugar, el fenómeno Furry, una comunidad que empezó a mostrarse en el Reino Unido y que ahora se ha asentado también en nuestro país. ¿Qué pasa cuando un menor se identifica como un animal? O el fenómeno tan tremendo y dramático del suicidio. Las muertes por suicidio baten récord en España con 4.097 en 2022. 1 de cada 20 adolescentes asegura haber intentado suicidarse. Casi el 21% de los jóvenes entre 11 y 18 años ha deseado estar muerto. O la violencia. Los menores de 14 años acusados de violaciones se disparan en 2022, como pasó en los últimos, a principios de junio, en el Centro Màgic de Badalona. Tanto los patrones de conducta sexual como el hecho de que muchas de esas violaciones grupales hayan sido filmadas y subidas a la red indican la fuerte influencia que está teniendo la pornografía violenta, que muchos niños consumen de forma regular a partir de los 11 años e incluso antes. En este estudio de Save the Children, un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes, hemos sacado, entre otras cosas, este dato. A la pregunta ¿cuándo fue la primera vez que viste pornografía?, el 54% de los que contestaron entre 6 y 12 años y el 46% entre los 13 y los 17 años. Pasamos ahora a la voz de los chavales. Hemos estado sacando conversaciones en clase, conversaciones en el pasillo de los colegios, pero también a través de los medios, por ejemplo, un WhatsApp o, por ejemplo, un comentario en una historia colgada en Instagram
Por ejemplo, ¿por qué no comes? No tengo hambre. ¿Qué le ha pasado a tu brazo, mi gato? ¿Has llorado? Es la alergia. ¿Cómo estás? Estoy bien. No sé cómo ir mañana al cole. Ahora mismo no soy capaz. Me agobio al pensar que volveré a estar sola. Soy incapaz de afrontar lo que ha pasado. No tengo fuerzas. ¿En serio crees que soy feliz? Lloro cada maldita noche preguntándome qué hice mal. ¿Aún crees que soy feliz? O esta es una respuesta que mi compañero Marcel, que es mi compañero de filosofía, y yo hemos estado recopilando en nuestras asignaturas, sobre todo por chavalas de segundo bachillerato. Yo no quiero pensar. O una alumna mía de cuarto de la ESO. No me gusta mi cuerpo, llevo años así, pero al igual que con todos mis problemas pasados, voy a enterrarlo. No quiero que me ayuden, no quiero que la gente se preocupe por mí. O este es un comentario que el año pasado un chaval de segundo bachillerato le hizo a otra compañera mía de Historia del Arte. Tú eres como mi madre, pero con amor. Y el último, un joven de 24 años que al encontrarse en la situación en la que se encuentra ahora, comenta a un amigo: ojalá mis padres me hubieran puesto límites, porque siempre he hecho lo que he querido y ahora no tengo fuerza para decidir bien. Y quiero seguir simplemente con dos últimos textos de los que doy lectura ahora. Son dos breves fragmentos. Primero bachillerato, una asignatura nueva, se llama Creación Literaria. A lo largo del curso tienen que escribir un texto que hable de ellos mismos. El primer texto, una chica está describiendo la mañana que decidió no levantarse de la cama, a la que luego siguieron varias mañanas. Paralizada en mí misma, esa sensación de no poder más con la vida, de estar inquieta por las consecuencias de haber parado mi vida, pero no el tiempo. No, es que no quiero proyectarlo. Yo, una adolescente de 16 años, tenía la visión de que mi vida había adoptado la dificultad de una enorme montaña con una pendiente demasiado inclinada para mí y mi poca experiencia. Aparentemente me veía peor de lo que estaba, me disponía a dormir, a no tener higiene, a comer a deshoras. Esta rutina alimentaba mi desorden mental. Mi emoción principal, captada por todos mis seres queridos, era la irritabilidad, por culpa de la cual perdí a muchas personas que llevaban un tiempo considerable en mi vida. Y la segunda, otra chica, describe un día normal y corriente. Describiría mi día como una gran montaña rusa, con toda clase de tirabuzones y altibajos de una gran intensidad. Todo empezó con la mañana de siempre y luego describe una buena noticia que por fin llega a lo largo de una aburrida mañana en la hora de historia. El profesor de historia le hace un comentario, le pregunta una cosa y ella se enciende. Cuando llegué a casa, claro que se lo conté a todo el mundo, a mi madre, a mi hermana, hasta al perro. Al llamar a mi padre para contarle la noticia con una gran sonrisa plasmada en mi rostro, esperando una alegre reacción de su parte, la conversación acabó haciendo un giro radical. Empezamos a reflexionar sobre mi vida, lo que estudiaría, a qué me dedicaría, y tantas cuestiones sin responder empezaron a surgir una detrás de la otra. Acabé completamente agotada. No me esperaba que su reacción acabara arruinándome el día totalmente. Estaba tan triste que no comí y me fui directa a la cama. Hemos leído acerca de los protagonistas de la educación hoy, cómo los medios de comunicación describen sus actos y cómo ellos mismos se describen. Jóvenes que expresan un deseo, describen un malestar y actúan ante ello, muchas veces contra sí mismo o contra otros más débiles.
jóvenes que tienen la libertad mermada no tienen fuerza de voluntad y hasta llegan a identificar que lo que necesitarían son límites para poder crecer. Don Giussani, fundador de Comunión y Liberación, a finales de los años 80, tiene una intuición y nos ofrece una imagen que nos ha parecido muy provocativa. Es como si los jóvenes de hoy hubiesen sido alcanzados por las radiaciones de Chernóbil, por una especie de explosión nuclear. El organismo estructuralmente se presenta a la vista igual que antes, pero dinámicamente no es así. Hay como un plagio fisiológico operado por esta mentalidad dominante. Es como si no hubiera ya ninguna evidencia real excepto la moda, lo cual es un concepto y un instrumento del poder. Son palabras justo del 1986, acababa de ocurrir la tragedia de Chernóbil. Hoy, 40 años después, además de constatar que lo que aquí descrito se ha hecho realidad, se ha generalizado en los colegios la presencia de alumnos con diferentes síntomas asociados a enfermedades mentales. Este encuentro, como el de la pasada edición de PUN Barcelona con el escritor Daniele Mencarelli, nace de un grupo de educadores que desde el confinamiento en marzo de 2020 empezamos a dialogar de forma estable, nos llamábamos por Zoom una vez cada 2 semanas, sobre lo que veíamos en las aulas, en ese caso lo que veíamos a través del ordenador, para sostenernos en nuestro trabajo con los jóvenes y sus familias, en la relación con nuestros hijos en nuestras familias. Estos encuentros siguen todavía en forma de cenas mensuales, a las que cada vez se apunta más gente, sobre todo compañeros de trabajo. Es un dato que dice del deseo de asumir la responsabilidad de la educación y de la necesidad de no afrontar solos las dificultades. Para ayudarnos en una reflexión sobre la experiencia de educar en estos tiempos, hemos invitado a 2 amigos, profesionales del ámbito de la educación y la gestión de obras educativas. Jordi Arroyo Isaac, director clínico de Amalgama 7, vicepresidente del Clúster de Salud Mental de Cataluña, cofundador de la Fundació Portal, del Servicio de Violencia Filoparental, colaborador docente en diferentes facultades de Psicología y Medicina, fue director del Servei de Drogodependències de la Diputació de Barcelona desde 1981 hasta el 2000 y del Ayuntamiento de Badalona desde 2000 hasta 2010. Ahora es director clínico de Amalgama 7, atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias, desde donde ha impulsado a un nuevo equipo clínico residencial indirizado a adolescentes y jóvenes, una escuela terapéutica, que es al mismo tiempo clínica, escuela, casa de colonia y una residencia de estudiantes. Y también hemos invitado a Juan Ramón de la Serna Carbajo, educador, licenciado en Filosofía y Letras, responsable de la Fundación Internacional de Educación, director de los colegios Newman y Nicoli, casado, padre de 5 hijos y de varios de acogida temporal. Gracias por haber respondido positivamente a nuestra invitación y para el trabajo que nos habéis ayudado a hacer hasta ahora y del diálogo que espero pueda surgir esta mañana. La forma del encuentro es muy sencilla y hemos pensado 2 preguntas a las que irán respondiendo y de allí abriremos a todo el diálogo que se pueda generar entre vosotros 2, esperando poder luego dar paso a intervenciones también desde los que estáis aquí presentes. Y la otra cosa que quiero subrayar es que así como las preguntas y todo el trabajo que hemos hecho nace en primer lugar de la experiencia y de todo el desarrollo cultural que cada uno puede tener,
también os ruego que vuestras intervenciones nos ayuden, sobre todo a través de la experiencia de vuestro trabajo. La primera pregunta es: ¿cómo hemos llegado a esta situación de salud mental en la que cada vez hay más depresiones, trastornos y patologías en los alumnos de todas etapas? Si quieres empezar, Jordi. En primer lugar, muchísimas gracias. ¿Se oye bien? No. Hola, hola. Hola. Muchísimas gracias al Punt Barcelona. Beta, muchísimas gracias. Ferran, Marta, es siempre un placer estar con vosotros y compartir con todos esta reflexión, y muchas gracias también por tener el honor y la suerte de poder debatir con todos vosotros y especialmente con Juan Ramón. Bueno, esta es la primera pregunta, ¿no? Y yo, si me permitiréis, diría que, hombre, antes de la pandemia del COVID-19, la población infanto-juvenil pues no tenía muy buena salud. Y lo que pasa es que, salud mental me refiero, y que después de la pandemia simplemente esto se ha acuciado, se ha agravado, ¿no? La pandemia nos ha traído trastornos nuevos desde un punto de vista psiquiátrico, clínico, pues la verdad no. Sí que ha acentuado algunos que teníamos. Haciendo una revisión epidemiológica, pues vemos, por ejemplo, cómo trastornos como la ansiedad, como la depresión, pues en estudios bastante internacionales vemos, en el primer mundo naturalmente, vemos como casi uno de cada dos chicos entre 14 y 26 años dicen que presentan sintomatología durante el confinamiento y posterior a él, y como el malestar emocional responden que se encuentran con malestar emocional 9 de cada 10, es decir, concretamente 9,2. Y esto es interesante porque a la hora de expresar qué es el malestar emocional, pues ya en sí mismo no deja de ser una reflexión interesante, porque claro, el malestar emocional sería lo contrario del bienestar, parece una perogrullada, pero no lo es. Tanto, ¿cuál es la experiencia vital que nos hace sentir bien? Y por el contrario, ¿qué es lo que nos pasa que nos hace sentir mal, ¿no? Es una reflexión que me gustaría poder debatir, ¿no? Ciertamente, como decía Beta, pues los suicidios se han acentuado y las autolesiones también. Básicamente sería este el espectro más complejo, con dos agravantes más, que es el consumo de sustancias y los trastornos de comportamiento alimentario. No me refiero solo a la anorexia y a la bulimia, sino también a la vigorexia. Eso sería el cuadro que se ha difuminado. Pero nos atrevimos, desde Amalgama 7, la Fundación Portal, nos atrevimos a hacer una encuesta y preguntamos a 1.500 madres y a 1.500 padres de toda España, les preguntamos, sesgando la muestra, nos dirigimos a aquellas familias que tenían, por ejemplo, vivienda en propiedad o vivienda alquilada, que tenían trabajo, etc. Es decir, excluimos voluntariamente a colectivos de madres y padres, adolescentes de 14 y 18 años, que estuvieran en una situación de precariedad. Por lo tanto, nos dirigíamos a lo que sería madres y padres, entre comillas, culturalmente, económicamente más normalizados, ¿no? Y les preguntamos en función de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, primero era aislamiento, entendiendo por aislamiento la tendencia de los hijos a pasar tiempo abusivo en su habitación, a hablar poco con la familia y a abusar de las nuevas tecnologías. Bien, las madres y padres nos respondieron su percepción y nos dijeron concretamente que antes del confinamiento esto estaba en 49%, es decir, uno de cada dos chicos. Durante el confinamiento saltó a 79%, 30 puntos más, y ahora, después del confinamiento, en los estudios ahora están al 62%. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto inicial, que era un 49, tenemos 13 puntos más. Por lo tanto, vemos una secuela claramente del confinamiento, y es que ha acentuado el aislamiento considerado por esos 6 puntos. Las no tareas domésticas, pues veréis, para los clínicos esto es importante, porque pensamos que los chicos y las chicas que dan ni golpe en casa, esto acaba a ser lo que llamamos sintomatología prodrómica, sintomatología atenuada, es decir, en muchos casos esto va a evolucionar mal, ¿no? También fuimos muy humildes, decidimos que no colaborar en las tareas domésticas serían 3 cosas.
Una, no poner la mesa, no poner el lavavajillas y no bajar las basuras. Dicho al revés, colaborar sería hacer estas tres cosas. Fijaros, estas tres cosas tan simples. Bien, el 44% de los chicos y chicas de 14 y 18 años en España no hacen estas tres cosas. Esto durante el confinamiento, yo era optimista porque pensaba, hombre, seguro que estando todos juntos en casa será una buena oportunidad con la madre, con el padre, con ambos, será una buena oportunidad para que mejoren las tareas. Pues me equivoqué, pasamos del 44 al 47 y ahora está al 52. Es decir, que cuando los chicos dejan de hacer tareas en casa, no vuelven hacia atrás, sino que aumenta su tendencia. Dicho esto de paso, cuando hablamos de adolescentes, claro, oficialmente hoy la adolescencia empieza a los 12 años, concretamente el 11 de septiembre, que es cuando empieza el curso de cada primero de ESO, y termina, pues claro, el 35% de los chicos de 30 años viven en casa, pues esto es largo. Cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de un periodo largo. Era porque, pensaban, de adolescencia, pensaban que estás hablando de 12 y 14. No. Estoy hablando de 12 a 30. Bien, la idea es que las no tareas, o sea, no realizar las tareas escolares, también pensaba, bueno, yo ahora insisto, el abanderado de los ingenuos, porque en el equipo había gente pues, más serena que decía que no, que esto no habrá ayudado. Bueno, pues el 20% de los chicos en España no hacen tareas escolares en casa. Esto saltó al 27% durante el tiempo del confinamiento. El tema de las malas respuestas y de los insultos fue interesante, porque, por ejemplo, las malas respuestas de los chicos a los padres, aquello que técnicamente llamamos violencia filioparental, que sería la física y la psicológica, aquí y mirábamos los tres, vimos que las malas respuestas pasaron del 30% de chicos que dan malas respuestas a sus familias antes del confinamiento al 58% y ahora está al 53%. Los insultos se cuatriplicaron, del 4% al 12%, ahora están al 10%. Las agresiones físicas sí que tuvieron unas décimas de 0,6 a 0,9 en el confinamiento y ahora estamos a 0,5. Por tanto, quien maltrataba a sus padres físicamente son prácticamente los mismos que los maltratan ahora. Esto no se ha recuperado. Los malos hábitos alimentarios nos pasó bastante como el tema de las tareas domésticas. Antes del confinamiento, un 43%, perdón, también definimos qué era mal hábito alimentario. Mal hábito alimentario definimos qué era picotear entre horas, no querer comer con la familia en el momento de las comidas o querer comer comidas alternativas a las que la familia había preparado. Es decir, no estábamos con sintomatología de anorexia y bulimia, sino lo que sería prodrómico, anterior, ¿no? Estos síntomas son anteriores. Esto, pues yo también pensaba, hombre, del confinamiento habrá cocinitas juntos, habremos mejorado, nada. Pasamos del 43 al 46 y ahora estamos al 48. Es decir, cuando los chicos y las chicas, más chicas que chicos, empiezan con malos hábitos alimentarios, esto no tiene vuelta atrás. El tabaco, consumo de tabaco. Recordad que durante el confinamiento los estancos están abiertos porque se consideró una necesidad. Tanto 13, 14, 15. El alcohol, hay alcohol en casa, esto no tuvo ningún problema. 7, 8, 7, 3 y después del confinamiento saltamos al 12. Por tanto, fueron aquellos encuentros juveniles donde básicamente se bautizaron con alcohol y finalmente el consumo de cannabis, hachís y marihuana, claro, estaba en 3,8 antes, descendió a 1,3, por lo tanto, son los que tenían cannabis en casa pudieron fumar, para entendernos. Dije, hombre, es que ha disminuido el consumo de cannabis, claro, porque no podían ir a pillarlo fuera y luego después es cuando subió. Por lo tanto, ya respondiendo a tu pregunta, porque sé que voy mal de tiempo, antes del confinamiento estábamos mal, después estamos peor, con este tipo de trastornos que evidentemente esto afecta al colectivo escolar, entre otros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre con vosotros en Barcelona. Voy al grano para abreviar, porque a mí lo que más me agrada y donde me siento más cómodo y creo que puede ser lo más útil es que haya un diálogo y enriquecernos con las experiencias y las preocupaciones que tengamos. Entonces no quiero extenderme. Y lo segundo que quiero decir es que lo poco que pueda aportar
Yo no soy ningún experto en nada, ¿eh? Lo he aprendido de otros. Lo que pueda aportar es porque otros me lo habéis enseñado. Y dicho esto, porque la pregunta era cómo hemos llegado a esta situación, que también como lo ha preguntado Jordi, ¿qué nos pasa que nos hace sentir malas? Me ha parecido que has dicho, ¿no? Pues me atrevería a decir solo dos cosas, que todo en la vida está ligado. Y si ahora tenemos esta descripción que la he hecho tan, digamos, ajustada o medida, creo que es una aproximación, creo que es mucho más amplio, pero puede servirnos como de pincelada. Si todo en la vida está ligado, hemos llegado hasta aquí porque la vida es solo una. ¿Por qué hay pocos nacimientos? Cada vez menos. Que esto es lo que le preocupa a sus colegios ahora, porque se están quedando vacíos y perdemos el negocio, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Que además suele ser en el primer mundo, en Europa, en el Norteamérica, en Japón. ¿Por qué? Pues me parece que es obvio, porque si la vida no es un bien, si uno no está agradecido, abrir la vida a algo que tú no controlas, te lo complica. Lo mismo pasa en el trabajo. Para ser fecundo, biológicamente, existencialmente, laboralmente, hay que partir de una certeza, de una alegría previa, de un bien que uno quiere compartir y que te desborda. ¿Cuántas veces oímos en el ambiente laboral, sin necesidad de estas patologías? No todo en la vida es trabajo. A ver si yo también quiero tener vida. Ahora, los colegios que solemos terminar, algunos profesores, otros seguimos trabajando, te dicen, bueno, qué bien, ya voy a poder dedicarme a vivir. A mí eso es algo que me produce una gran tristeza, ¿no? Porque es como si en el trabajo no estuviera tu vida. En el trabajo no está tu vida, entonces ¿qué está? Es un peaje que hay que pagar para tener un dinero a final de mes para luego vivir. O como si toda la vida, toda tu vida, toda, no exigiera, no reclamara de ti un cierto trabajo. Yo no quiero renunciar a vivir en el trabajo y no quiero dejar de hacer un trabajo en mi vida. La vida es solo una. Y uno se expresa de una manera prioritaria en el trabajo. Entonces, me atrevo a decir que la depresión, la bulia, la tristeza, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, la falta de una relación grata con la realidad, positiva, constructiva, es fruto de una ausencia de significado. A nuestros hijos les exigimos y a nuestros alumnos que sean serios, que seáis serios con los estudios, porque nos preocupa, claro. El otro día en una reunión de padres parecida a esta en uno de los colegios, hubo un padre que dijo, bueno, yo, tipo, no sé cómo decir, majo, no depresivo, con interés por la vida. A mí, lo único que me interesa, o mejor dicho, la única línea roja que no quiero, que no sea serio con los estudios, mi hijo. Luego las otras cosas las podemos ir abordando, pero tiene que ser súper responsable con esto. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué te interesa tanto esta cuestión? ¿Qué está en juego? Y dice, hombre, porque si no el porvenir de su vida, o sea, cada uno tiene que responder, ser responsable a lo que le toca. ¿Y cuántas veces a nuestros hijos les decimos, tenéis que ser responsables con el estudio? Los un poco así plastas, ser responsables en casa para llevar la basura, recoger el lavavajillas, poner la mesa y hacer la cama, cuidado, es importante. Ser serio con el trabajo, los adultos, ser serio en las relaciones, no juegues con las personas y tal. Poned todo lo que queráis, con el uso del dinero,
en el deporte, la política, ser ciudadano, todo cabe. Pero, ¿qué es lo que te permite ser serio con todas esas cosas? Ser serio en el sentido de no jugar, porque ahora las relaciones son cada vez más adolescentes, más juveniles, más inconscientes, menos humanas, por tanto. ¿Qué es lo que te lo permite? ¿Un deber moral? Por eso cada vez tenemos más reglamentación en todo. Es que me sale comentar muchas cosas, ¿no? Pero no quiero aburriros. Digo, solo te permite ser serio con esas cosas si eres serio con la única importante, o con la central, con la vida. ¿Y qué es ser serio con la vida? ¿Qué es ser serio con la vida? Es saber por qué vives. O dicho de otro modo, si queréis más filosófico, con su significado. Somos serios con todo menos con la vida. Si no sabes por qué vives, ¿cómo vas a ocuparte de todo lo demás? Es imposible. Quieres quitar el núcleo, el corazón de la experiencia humana y luego pretendes que el edificio de la vida se sostenga y crezca. Es imposible, es ingenuo, es ridículo. No sé si me explico. El otro día estuve, permitidme esta confidencia, como no sabéis los nombres, pero siempre uno se cree importante, ¿no? Somos así de estúpidos. Y como tengo algunos contactos, esto no quiere decir que no votéis al Partido Popular, que aquí no sé a quién votáis, pero bueno, cada uno que vote a quien quiera, lógicamente, ¿no? Pero me llamaron del Partido Popular, tengo algunas relaciones, gracias a Dios, con gente todavía interesante, todavía. Dice, oye, que hay una reunión de educación antes de la campaña electoral y hemos invitado a 20, 30 personas que creemos que podéis ayudar y tal. Digo, hombre, te sientes escogido, ¿no? Dice, bueno. Hablé con un amigo que se ocupa de muchas cosas y dice, bueno, lo que quieren es invitaros para hacer que os escuchan y salir en la foto y decir nos interesamos por la sociedad civil y tal. Pero bueno, esto es lo de menos ahora. Yo fui allí, la gente estaba encantada de haberse conocido, lógicamente. Estuve con los altos gerifaltes del PP, menos Feijóo, podéis imaginaros todos los que estaban allí. Muy simpáticos, guapos, guapas. Estaban allí pues, de varias organizaciones de colegios, de sindicatos, de fundaciones. Bueno, yo era de los menos significativos. Y vi que, primero, aparte de las intervenciones bastante simplonas, perdonadme, podéis decir que puedo parecer un poco presuntuoso, ¿no? Nadie habló de educación, sí algunas cosas, lógicamente, de la carrera docente, de permitir que haya más libertad, de que haya menos burocracia. Pero, aparte, no voy a contar lo que yo dije, pero me sorprendió en un momento. Duró casi 2 horas la reunión. Al poco de empezar, a los 20, 30 minutos, más de la mitad, por no decir el 80%, estaban con esto. Jugando, mandándose a quien sea, algunos con las redes sociales, porque ves que están haciendo todo el rato, ¿no? O sea, nadie quería escuchar a nadie. Y dije, y estos son los responsables educativos. Es decir, ¿cómo se suscita una responsabilidad, un gusto por la educación, por la cuestión política, por el bien común, por atender a los hijos? ¿Cómo tú, que eres responsable educativo, es decir, el móvil no se usa en clase? En las reuniones cada uno atendemos. ¿Cómo? ¿De dónde partes? Solo puede ser si tú tienes algo más grande, me atrevo a decir, el otro día lo comentaba con los compañeros en el colegio, solo puedes amar el trabajo si tienes algo más grande que amas en la vida. Solo puedes educar si tienes algo que te educa a ti. No preguntéis a los jóvenes qué les pasa, mirad a los adultos y preguntadle a dónde miran, qué aman, de qué viven. La educación se juega siempre en el sujeto adulto,
porque educar no es amaestrar, no es adoctrinar, es comunicar una cultura, una vida. La psicología, que ahora está de moda y hay que meter la psicología en todos lados, yo he estudiado cosas de psicología también, sé poco, pero pues la psicofisiología y las teorías organicistas del siglo XIX predominaban, luego llegó el psicoanálisis y la psicología social en el siglo XX, luego con la psicobiología, los fármacos, la neurociencia, todo esto, en finales del siglo XX y principios del XXI, ahora todo está organizado de este modo, pero se ha reducido a ser, en cierto modo, principios biológicos y ratas de laboratorio. Si solo consideramos al hombre biología, alguno de sus aspectos, la libertad, el deseo, se le tolera, pero como es algo científicamente no medible, es algo misterioso, no entra en juego, ¿no? Termino. La problemática psicológica se ha convertido en una forma dominante de vivir las relaciones. Yo creo que no es infalible, evidentemente, la psicología, y no se ha permitido que las relaciones vuelvan al ámbito fundamental a las que pertenecen, que es al espacio de la libertad. Gracias. Sería interesante, entonces, poder entrar en las experiencias y las propuestas que cada uno hacéis, ¿no?, en vuestros ámbitos. Es decir, a mayor razón, si, como tú nos has enseñado antes, la cuestión de tanto malestar y tan difundido no es algo, y creo que esto más o menos todos lo sabíamos y lo compartimos, que se ha generado y se ha producido en la pandemia, sino que viene de antes, y nos has enseñado y documentado de qué manera esto viene de lejos. La pregunta si lo que estamos haciendo y si aquello a lo que nos dedicamos, que es educación, es suficiente para poder hacer frente a esta situación. Y me gustaría que nos ayudaras partiendo de qué es la propuesta que tú tienes. Y lo mismo luego. Bueno, como esto es un debate y por lo tanto la idea es que podamos, te contesto, pero me gustaría hacer un comentario de lo que decía Juan Ramón, que estoy de acuerdo absolutamente con todo, y solo es una reflexión final. Verás, Juan Ramón, yo es que pienso que sin salud mental no hay libertad. Sin salud mental no hay libertad. Por lo tanto, yo jamás he conocido una persona esquizofrénica que dijera yo, en base a mi libre albedrío, en base a mi libertad, escojo ser esquizofrénico. ¿Cómo? Repite. Que nunca he conocido a una persona con un trastorno depresivo o esquizofrénico que dijera, en base a mi libre albedrío, en base a mi libertad, yo escojo ser esquizofrénico. Jamás en mi vida he conocido a ninguna persona con un trastorno mental que desee serlo. Sí que he conocido personas que, si se me permite decirlo así, y con todo respeto, con un mal uso de su libertad, por ejemplo, iniciándose en un consumo de sustancias o por el consumo de sustancias, han evolucionado hacia trastornos de salud mental graves. Y, por lo tanto, podríamos comentar si algunos de estos trastornos mentales adquiridos, como podrían ser los trastornos de alimentación o los trastornos por consumo de drogas, hasta qué punto aquí no se ejerce, perdón que lo diga así, no correctamente o directamente mal la libertad, mal entendida, que causa un efecto negativo en la propia persona, en su familia y en la sociedad donde vive. Ahora bien, vamos a distinguir entre las personas que de una forma endógena nacen con un trastorno mental, ¿sí?, esquizofrenia, depresión,
paranoia, lo que ustedes quieran, trastorno bipolar, etc. Y por lo tanto, esto es un déficit de neurotransmisor, no hay más. Y aquí, si no podemos regular el neurotransmisor, difícilmente esta persona podrá estabilizarse. Esto no quiere decir que no podamos atender todo el sufrimiento humano que conlleva complementariamente, y por lo tanto, humano y espiritual. Pero aquí hay un déficit farmacológico, hay un déficit químico, y otra cosa sería estos trastornos adquiridos que provienen de una forma u otra muy directamente del tipo de sociedad donde estamos viviendo. Ejemplo, hoy en las sociedades del tercer mundo, donde se pasa hambre, no hay chicas anoréxicas. ¿Por qué? Porque si no hay hambre, perdón, si no hay comida, todo el mundo está preocupado por encontrarla. No hay nadie que renuncie a ella. Por tanto, los trastornos de la alimentación son trastornos culturales de las sociedades del bienestar. Asimismo, el policonsumo de sustancias o asimismo el pantallismo. Por tanto, estos trastornos exógenos podríamos discutir más hasta qué punto la libertad juega un papel importante, pero en los endógenos me parece que la libertad, digamos, no tiene ningún papel, no lo tiene. Es algo muy condicionado. Volviendo aquí, el tema está, en realidad, en los alumnos que tenemos en una aula, en un centro. ¿Cuáles de ellos tienen un comportamiento disruptivo, por ejemplo, de violencia filioparental, es decir, de violencia en este caso hacia el profesor, o de no cumplimiento de sus tareas escolares, o de ser incordios y molestos con los propios compañeros, incluso abusar de ellos, tema bullying, ¿no? ¿Hasta qué punto estos chicos y chicas que se expresan conductualmente de esta forma lo hacen como consecuencia de un trastorno psicopatológico o de un trastorno educativo? Es decir, enfermos o maleducados. Tendríamos que poder distinguir esto en las clases, ¿no? A ver, todos necesitan ayuda, ¿eh? Desde nuestro punto de vista, al menos, todos ellos necesitan ayuda, porque hay un tercer colectivo. Unos son los enfermos, otros los maleducados, y otros son enfermos y maleducados a la vez. O sea que una cosa no excluye la otra. Todos necesitan ayuda, pero tendríamos que saber cuáles chicos están, digamos, impidiendo o dificultando el buen funcionamiento de sus compañeros porque son hiperactivos a consecuencia de un TDAH que no está estabilizado, y cuáles realmente están en una situación de generar malestar al compañero y de poder cursar esto en un bullying como consecuencia del maltrato que ellos, por ejemplo, reciben en casa y por lo tanto, el aprendizaje que han hecho en su contexto familiar, ¿no? Tendríamos que poder distinguir esto. Y la escuela en estos momentos, no hablo de Newman, no hablo de ninguna, hablo de la escuela en general, bueno, le cuesta entrar en el siglo XXI o le cuesta entrar en la época post-smartphone. Yo creo que en los adolescentes y en los niños hay claramente dos momentos vitales, los que nacieron antes de los teléfonos inteligentes y los que han nacido después. Y esto condiciona su vida en positivo. ¿Por qué? Porque más que adolescencia tendríamos que hablar de adolescentes y, por lo tanto, en el extremo de este arco iris, pues habrá aquellos adolescentes, si me permitís la palabra, normativos, que funcionan muy bien, que tienen buena relación con su familia, que están aprovechando sus oportunidades en la escuela, que tienen unos amigos y amigas pues, muy constructivos, que hacen actividades extraescolares y, por lo tanto, están en el mejor de los mundos porque encima estos aprovechan bien toda la tecnología. Pero en otro extremo del arco iris está lo contrario. Están los chicos y chicas pues, que tienen una mala experiencia familiar, una mala experiencia en la escuela, que están consumiendo sustancias, que están con pantallismo, y estos evidentemente las tecnologías no les va bien, ¿no? Con lo que nos decía nuestra moderadora en el campo del visionado de la pornografía, de Save the Children que comentabas, hemos hecho ahora hace poco una jornada en Madrid y en la 11 que se llamaba, el título era Adolescentes hipersexualizados, 2 puntos.
una expresión de malestar emocional. Y estábamos intentando reflexionar sobre algunas cosas. Por ejemplo, que el inicio está entre los 8 y los 12 años, pero que entre los 13 y los 17, el 70% de los chicos y chicas visionan pornografía, pero por razones distintas. Los chicos la visionan porque está pensada para ellos. Las chicas la visionan para aprender, para saber lo que se espera de ellas. Y por lo tanto, dentro de este mundo, hay, creo, un tema interesante, muy simplificadamente, pues tendríamos como 3 tipos de pornografía. La que se llamaba técnicamente blanca, ya me dirán ustedes qué es esto, pero sería comportamientos homosexuales, bisexuales o heterosexuales, básicamente de sexo oral y de coito. El segundo grupo, que sería la pornografía de exigencia, que es la pornografía de la humillación, del dolor, de las manadas, del sadomasoquismo. Y el tercer colectivo, o la tercera de pornografía, que es la de alta exigencia, que es donde participan colectivos de especial vulnerabilidad. Niños, menores, personas con discapacidad sensitiva, sensorial, etcétera, animales, etcétera. Lo grave del tema es que los niños, los adolescentes, pueden acceder a cualquiera de estas pornografías. Y por tanto, la pregunta es: ¿en qué les ayuda esto? Porque nosotros, con todo respeto y con toda humildad, les podríamos explicar en qué les perjudica, o en todo caso, un tanto por ciento muy importante, que son los que atendemos nosotros en Amalgama. Hemos atendido en esos 26 años más de 7.500 chicos y chicas con comportamientos disruptivos a consecuencia de... Bueno, pues esto está aumentando. Claro, la visualización de la pornografía en España está prohibida hasta los 18 años, pero es notorio que el acceso a ella es muy fácil. Simplemente tienes que decir que soy mayor de edad y ya está. Esto no lo vamos a resolver con educación. Esto lo vamos a resolver con normativas. Y si lo dejamos todo a la educación, creo que nos vamos a equivocar. Por lo tanto, permítanme decirles que en el año 80 en España fumaba un 82% de las personas, más hombres que mujeres. ¿Sí? Actualmente está fumando un 30%. ¿Por qué? Porque somos más cultos, porque somos más sensibles, porque estamos más... No, porque salió una ley que a partir del 1 de enero no se podía fumar ni en bares, ni en restaurantes, ni en el metro, ni en el avión. Porque si esta ley no existiera, hoy se continuaría fumando en bares, en restaurantes y en los aviones. Por lo tanto, educar sí, regular también. Y en un mundo cada vez más complejo, no lo podemos dejar todo a la educación. Tenemos que regular, y con todo respeto y humildad lo digo, exigir a las personas, en este caso a los grupos políticos, que tienen en sus manos regular, en España y en Europa, o en las sociedades del primer mundo, exigir que lo hagan. Sin ello, yo creo que reconducir muchos de los trastornos que hoy vemos en las aulas será muy difícil, para no decir imposible. Gracias. Lanzo la pregunta a ti, Juan Ramón, también, subrayando el hecho de Jordi, sobre todo con ese último punto, ha afrontado o ha puesto de manifiesto la tercera palabra que hemos querido poner en el título del encuentro, que son límites, ¿no? Y entonces, ¿tú qué propones qué papel, qué tarea le ves a la educación frente a la situación de hoy? ¿Qué haces tú, qué hacéis vosotros en vuestros colegios? Y entonces te ruego que retomes también la presencia de esta tercera palabra. ¿Cuánto tiempo tengo? Depende si quieres Siempre las preguntas de la gente o no. Luego no sirven para nada porque tienes 5 minutos y tienes que hablar de lo que te permite la realidad. ¿Cuánto has dicho? ¿10? No, he dicho que depende de si quieres dialogar con el público, ¿no? Yo siempre quiero, podemos retrasar la misa, ¿no? Y la comida, no hay prisa. Vamos a ver. Primero tú has dicho, Jordi, sin salud mental no hay libertad, respondiéndome. No sé si, no voy a entrar en esta dialéctica, yo no sé, me atrevería a decir
sin libertad no hay salud mental, no lo sé. Pero lo que sí sé, sin libertad no hay educación. ¿Se entiende, no? Ahora, tú me preguntas, Beta, lo de las normativas y... Bueno, vamos a ver. No sé quién era Eliot, ¿no? El que decía, queremos crear sistemas perfectos en los que ya no fuera necesario ser buenos, ¿no? Es decir, podemos crear toda una estructura en la que teóricamente, porque la práctica luego nunca se realiza de forma completa, ya todo esté regulado y no sea necesario ser bueno, es decir, ser libre. Pero si tú no eres libre, no eres hombre. O sea, si tú no haces tuyas las cosas que te construyen, a las que te puedes adherir, si no reconoces a quién perteneces, no puedes realizarte como hombre. La normativa, bueno, puede generar una serie de parámetros para la convivencia. Las leyes, de hecho, se hacen para limitar el mal, dicho así. Lo puedo aceptar. Es como el tema del aborto, ¿no? Podemos hacer una ley del aborto que esté más o menos, que sea más o menos laxa, que pene o no sancione mayor o menormente, pero ¿quién hará que tú ames a tu hijo y no quieras deshacerte de él? ¿Una ley? Permitidme que cuente una anécdota, no sé si es oportuno, si no, corrígeme Luis, que lo contaba hablando de la relación con los padres y que es educar. Mi padre era uno de los fumadores más empedernidos que he conocido. Fumaba al sonar el despertador, iba al baño con el cigarrillo en la boca, fumaba entre plato y plato, se hacía unos 200 cigarrillos o 300 cada 2 o 3 días en una gran caja que tenía, y un día sale del médico y le dice, usted no sé si fuma un cigarrillo más, se muere de inmediato, se lo advierto. Y yo recuerdo, era pequeño, 30 o 40 años antes de morir, mi padre, luego me di cuenta que ese día salió de la consulta y no fumó más. ¿Era una regla o era el amor a la verdad? Yo me atrevo a decir que la educación es imprescindible en el sentido de que el hombre, si no tiene una relación educativa, no puede construirse como tal. Es imposible. Educar es acompañar a otro ser humano a que descubra el camino hacia su propia felicidad, hacia su cumplimiento como ser humano. Y las sociedades, a diferencia de las pandas de animales, sin la relación educativa, el ser humano está amorfo, está encogido. Bellamy narra en su libro Los desheredados, que nunca me acuerdo del nombre del chaval este salvaje que encontraron, ¿no? Los franceses, ¿sabes cuál es, no? Y entonces creían que habían descubierto al niño virgen, no prostituido, no deformado por la cultura, por los mayores que deforman, ¿no? Y vieron que aparte de que estaba un poco asalvajado, que no comía con modales, que era poco higiénico, etcétera, descubrieron que humanamente estaba empobrecido. No sabía relacionarse con la realidad, no entendía los afectos, no se conocía a sí mismo. Es decir, no había una construcción humana acorde con su naturaleza. Eso es lo que se llama educación, la relación que establecen las generaciones precedentes, los adultos, la transmisión de la cultura, el significado de cómo uno se relaciona con la realidad para la construcción de la persona. Por tanto, para que haya educación tiene que haber dos cosas, adulto y propuesta educativa. Lo dejo así porque no tengo tiempo. Hay hoy adultos que proponemos a nuestros hijos y alumnos, porque uno siempre propone algo, no hay educación neutral. Uno propone cómo vive. Decía antes, lo que mira, lo que ama, ¿no? El problema de la educación es el adulto. Ahora, ¿qué pone en movimiento la libertad? Porque yo digo que sin libertad no puede haber educación. Lo único que pone en movimiento la libertad, por tanto, ¿qué permite que se realice una experiencia educativa? Es la verdad.
palabra que puede sonar muy dogmática, pero sin la propuesta de lo que corresponde a lo que tú eres como ser humano, la respuesta a tus exigencias, a tu deseo de cumplimiento, de significado, de realización, no puede ponerse en movimiento la libertad y, por tanto, la experiencia educativa. ¿De dónde puede encontrar el hombre esa respuesta a su deseo de cumplimiento? Solo a través de la educación. La responsabilidad de la educación, la del joven, la de los alumnos, proviene del adulto. Y para no extenderme y poder abrir el diálogo, el problema del adulto es que no puede educar si él no está dispuesto a ser educado. Para aprender es necesario tener un amor a la verdad, y el adulto es el que está dispuesto a aprender, no el que sabe todo, sino el que mira algo más grande, a donde quiere enfocar también al alumno, al joven. Podríamos decir que educar es la forma adulta de aprender, es la denominación adulta de aprender. Para enseñar, yo estoy ahora un poco preocupado porque parece que hay que ser un experto en muchas cosas. Aparte de un showman, un mago, un prestidigitador, un animador de grupos, un psicólogo, un pedagogo, un experto en nutrición, en sexualidad. Mejor ser experto en todo eso, ¿no? Pero para enseñar solo hace falta tener una cosa, una certeza por la que tú vives. Y el escándalo, con esto termino para no extenderme, el escándalo del hombre contemporáneo es que no pertenece a nada, y nosotros, yo al menos, hablo desde la tradición cristiana, nosotros decimos que la verdad coincide con la vida de una persona. La verdad no es un discurso, no son unas normas. No digo que no haya que tener normas, pero si no hay un hombre que a través de su relación comunica algo más grande, no hay educación. Y la tradición de la Iglesia ha dicho que la verdad coincide con un hombre que se llama Jesucristo, que tiene una tradición, una expresividad en la historia a través de la comunión que lo siguen, que se llama Iglesia, y que tú te encuentras con hombres vivos que aman la vida y que saben por qué viven, porque la vida sin significado no es tal. La educación, por tanto, es una obra infinita que no termina nunca. Si nosotros no sabemos por qué narices vale la pena vivir, ¿cómo vamos a poder hacer comprender a los chicos para qué sirve su vida? Es imposible. Lo sustituimos por reglas o por preceptos, que no digo que sean inútiles, simplemente son insuficientes, no están a la altura de la dimensión humana. Es esta indiferencia, esta falta de propuesta, lo que aniquila y empobrece la relación educativa, por tanto la escuela. Bueno, yo para ir animando el debate, antes de que entréis, para ir animando, a mí me gustaría insistir en que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Y por lo tanto, no existe la adolescencia, existen los adolescentes, y los adolescentes no son homogéneos y no son iguales. Insisto que hay unos adolescentes muy responsables y en el otro arco muy irresponsables. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de trabajar y de relacionarnos con los más irresponsables. Es decir, nosotros tenemos la suerte de trabajar con chicos y chicas, por un lado, pues que han sido derivados por la DGAIA, por la administración, distintas administraciones, que son los que están en protección y que, por tanto, tienen una experiencia de que sus familias, pues la administración ha considerado que no reunían los requisitos competenciales para poderlos atender y, por lo tanto, han retirado la tutela a las familias, las tienen, por lo tanto, la administración, y nosotros los atendemos no porque sean tutelados, sino porque presentan algún comportamiento de salud mental, como consecuencia de salud mental. Esto es un bloque, que serían los chicos y chicas, entre comillas, que vienen, digamos, derivados de la administración pública. Luego tenemos otro bloque. Estos serían, si me permitís decirlo así, un poco, pues,
los inframados, para simplificar. Entonces tenemos otro bloque, que son los sobreprotegidos, que son los hijos e hijas de madres y padres que al llegar a la adolescencia pasan una mala adolescencia y en principio pues, pueden cursar hacia algún comportamiento de riesgo, un trastorno o presentar un problema de salud mental, ¿no? Y por lo tanto tenemos estas dos poblaciones. En ambas hay una cosa muy presente. Dios no está presente. Al menos la percepción que tienen estos chicos y chicas es una muy poca experiencia de Dios o una nula experiencia de Dios. Tanto, claro, si nunca nadie prácticamente les ha hablado de Dios, la idea del significado y que sin significado no hay educación, esto es, claro, está elaborado para personas que, gracias a Dios, han tenido una experiencia y una estructura familiar y social y escolar más organizada. En nuestro caso, tenemos que empezar por cosas muy básicas. Tenemos que empezar, pues cómo podemos hacer un vínculo entre el equipo y los chicos y chicas que están allí, y a partir de este vínculo, pues llega Navidad, y cuando llega Navidad ponemos un pesebre, y cuando ponemos este pesebre explicamos este pesebre por qué va y por qué funciona, y animamos que podamos construirlo entre todos juntos, y no sé qué, y de esta forma, pues llega un día que hacemos una misa. Por lo tanto, empezamos por un vínculo muy humano, desde los educadores, desde los profesores, desde los psiquiatras, hacemos un vínculo pues, tan cercano, psicólogos, como podemos con ellos humanamente, y de esta forma pues vamos. Entonces, una cosa que me pregunto es, cuando hay niños infraprotegidos emocionalmente y niños sobreprotegidos emocionalmente, que una de las cosas que coinciden todos es su nula o su poca experiencia de Dios, y por lo tanto, de este significado que nos hablaba Juan Ramón, y desde este valor supremo y motor de la vida que te hace poderte mover en todo, cuando esta experiencia no es una cosa reducida, sino que es una cosa bastante amplia, la pregunta es cómo acercamos a Dios o cómo caminamos conjuntamente, ¿no? Y yo diría que esto lo tenemos que hacer con dos cosas. La primera es desde el amor y la segunda es desde el ejemplo. Por lo tanto, estamos convencidos que nadie huye del amor, salvo los locos y no todos. Y nadie huye del ejemplo, salvo los locos y no todos. ¿Has terminado? Estoy de acuerdo. Te agradezco mucho lo que has dicho. Como te gusta el debate, pues simplemente yo no hablo de Dios. O mejor dicho, hablo de Dios cuando hablo del hombre. A mí me interesa hablar del hombre. Porque si hablo del hombre, estoy hablando de él. Porque sin él, aquí, a un chavalín que no tiene experiencia, como hipótesis argumentada de Dios, no le meto la chapa, ¿no? Pero hablar del hombre, inequívocamente, tiene que ser hablar de su exigencia última de infinito. Absolutamente. Que ya le diré el nombre cuando sea posible. Porque la relación que tú has hablado de mantener el vínculo, de crear primero un vínculo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo puedo crear un vínculo con él que no sea meramente emocional, por tanto circunstancial, sujeto a la vulnerabilidad del tiempo y del estado de ánimo? Ese vínculo afectivo tiene que estar sostenido sobre la verdad de la vida, por tanto sobre un juicio del significado último. Yo hablo como adulto, por eso tantos vínculos hoy día son efímeros porque no tienen ese significado. Que yo pongo un ejemplo rápido y luego, ratificando lo que tú has dicho, Jordi, ¿cómo creas ese vínculo, por ejemplo, con un alumno? Los alumnos, los pequeñitos también,
saben si el profesor está apasionado con lo que enseña. Por tanto, busca la verdad, eso significa estar apasionado, está entusiasmado, mirad cómo está hecho el universo, os voy a enseñar las estrellas, o la biología, o la historia, o el arte, ¿no? Y eso se transpira por los poros. Por tanto, para educar, y eso es hablarle del hombre, y por lo tanto del significado último, es una pasión infinita por lo que enseñas. Y segundo, que está entrelazado, un amor sincero, querer a los chavales. Si tú estás apasionado con lo que enseñas, si quieres a los chavales, eso da fruto. Porque ese es el vínculo que genera, el de la certeza y el de un recorrido que tú quieres hacer, que está en todo ser humano, ¿no? A lo mejor algunos habéis leído un testimonio de una enfermera de oncología de un niño pequeñito, de 5 años o 4. Oncología es muy duro, ¿no? Los que lo hemos visto impresiona muchísimo. Y entonces le iban a hacer una prueba al niño y quería ir con la enfermera. Y la enfermera dijo, no puedo ir porque tengo que quedarme en la planta con los demás niños. Ahora vas a ir con tu mamá y otra enfermera. ¿Y cuando vuelva vas a estar? Sí, cuando vuelvas estaré aquí. ¿Y mañana estarás? Sí, mañana estaré. ¿Y pasado mañana? No, pasado mañana no porque descanso, pero al otro sí. ¿Y al otro entonces sí? Sí. ¿Y al siguiente? Sí. Y después del siguiente, sí. Y así le hizo una lista. Dice, y en el infinito estarás. Un niño de 5 años. ¿Qué significa en el infinito estarás? Es decir, ¿estará siempre el bien? ¿Durará siempre tu amor, lo que yo estoy percibiendo, tu abrazo y tu comprensión? Esa es la relación educativa que el adulto tiene que saber mantener, porque tú puedes decir a este niño, siempre estaré, aunque me vaya, porque yo tengo una relación con el infinito. En este sentido, una mirada, una exigencia de que no se acabe para lo que estás hecho. Sin esa última mirada no puedes educar y no puedes hacer ciencia, lo decía Einstein, que no era cristiano. Cuando yo hablo de Dios, hablo de esto, que luego Él me dirá, porque lamentablemente, Jordi, cada vez hay menos adultos que aguanten, que sostengan la mirada sobre el infinito, sobre los niños, sobre los enfermos, sobre la mujer, sobre los hijos, porque todo es efímero y todo es vulnerable y no lo soportas, no lo soportas. ¿Qué significa? Y acabo, perdón, es un ejemplo terrible, pero real, de hace 4 meses, un niño de 5 años también o 4, que veía a la profesora que estaba desorientadísimo. Lo habéis dicho al principio, ¿no? Desorientado. Y la niña estaba enloquecida. Entonces la profesora, claro, no le sienta en la silla y dice, a ver, cuéntame qué te pasa. ¿No? Tiene que empezar a ver, a relacionarse, y después de varias semanas y tal, ya le confiesa la niña de infantil, dice, no, es que hay mucho jaleo en casa, mi hermano siempre está revolviendo, no hace caso, se hace pis en el salón, es un jaleo, no estamos... Ah, claro, yo lo entiendo y tal. Dice, si yo creo que no tiene un hermano, siguió indagando y dice, oye, ¿qué tal con tu hermano? Después de un tiempo transcurrido dice, pues ahí seguimos igual. Dice, pero tú no tienes un hermano. Dice, sí, hombre, el gato es el mayor, el hermano, el gato. Ah, el gato, vale. Y llama a los padres. Y dice, estoy preocupada porque vuestra hija pequeña dice que su hermano mayor es el gato, claro. Y la madre, esto es la cuestión, dice, claro, es el primero que llegó, el primogénito, es uno más de la familia. El gato, luego ella, está mal. Nos estamos equivocando en algo. Dice, pero es un gato. Dice, sí, pero le queremos mucho. Esa niña que estaba desquiciada, no es porque tomara drogas, no es porque sus padres fueran toxicómanos, es porque dice, ¿quién soy yo? A su modo. ¿Qué soy yo para mi madre? ¿Qué es mi madre para mí? ¿Qué es ser gato? ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Y luego llega la adolescencia y dice, estoy desquiciado. Cojones, coño, ¿cómo no va a estar desquiciado? ¿Tú quién eres? Tú eres quien te mira y quien dice el valor que tienes. Perdón, que me he extendido. Si quieres, tienes un minuto. No, que lo que dice Juan Ramón del gato es muy importante, pero yo me gustaría recordar a San Francés, ¿no? A San Francisco, que
amaba a todos los animales y amaba a todos los seres vivos y por tanto quizá la idea también está en encontrar un poco las jerarquías, pero bueno, se puede querer al gato y... Muy importante las jerarquías en este caso. Si quieres abrir, como quieras. Abrir. Sí, da tiempo. Agradezco muchísimo que se haya dado este diálogo encendido y un aplauso. La posibilidad de un diálogo más directo, si os quedáis a comer, la podemos tener después de la misa que cerrará todo PUM Barcelona, porque ahora tenemos la responsabilidad también de cerrar, de dar lectura del cierre, del comunicado de cierre del PUNT. Pero no sin antes recoger... Es imposible recoger todo lo... Bueno, no soy capaz de recoger lo que ha salido, todo lo que ha salido, pero sí dos aspectos que me parecen interesantes. El primero, que lo que hemos visto hoy en acto es que la educación es un camino que dura toda la vida. Y entonces, hoy hemos venido aquí con las preguntas y los interrogantes que a lo largo de estos años han estado cambiando, y lo que hemos visto es que a lo largo de un diálogo de 1 hora y cuarto también lo que se puede dar es la contribución que uno puede venir a dar y que puede recibir para su labor, para su tarea. Por una parte, a todos los profesores que estamos aquí presentes, la posibilidad de, ante todo aquello que no entendemos o para los más esquemáticos, todo aquello que se sale de nuestros esquemas, la sugerencia, el ejemplo de a dónde hay que mirar, qué es lo que te tienes que preguntar, la importancia de preguntarse delante de todo aquello que uno no entiende y la necesidad de buscar a personas ciertas, que estén ciertas, para poder hacer este camino juntos. Doy lectura del comunicado de clausura de PUM Barcelona 2023, cuyo lema, lo recuerdo: advertir, hermano Sancho, que esta aventura no es de ínsulas, sino de encrucijadas, lo que también me parece ha sido patente en el diálogo de hoy, es que estamos en una encrucijada. En esta edición de PUM Barcelona nos hemos acompañado a mirar los retos que nos plantea el contexto cultural. Ante la situación de nuestro mundo, hemos querido acoger la provocación que le hace el Quijote a Sancho. Al inicio nos preguntábamos, ¿de la mano de quién nos atreveríamos a abrirnos a aquello que no controlamos? Y a lo largo del fin de semana nos hemos encontrado con hombres que nos han testimoniado la belleza de no vivir reducidos en una ínsula. Nos hemos encontrado con hombres que, inmersos en sus circunstancias cotidianas como todos, viven ciertos y libres, con una mirada más intensa de la realidad. Hemos sido testigos de la experiencia sobrecogedora del matrimonio Nagai. Hemos visto a hombres que dialogan con otros franca y abiertamente sobre las cuestiones que más nos afectan, como las encrucijadas apasionantes que se nos presentan en el ámbito del trabajo y de la universidad, los desafíos educativos que atravesamos o los retos que nos plantea la imparable irrupción de la inteligencia artificial. Vivimos en tiempos de autorreferencialidad, subjetivismos, fluidez y narcisismo, y en los que el influjo del poder pretende transformar la sociedad imponiendo la homologación del pensamiento único. Sin embargo, estos días hemos vuelto a descubrir que existe un lugar en el que se experimenta la fuerza de la auténtica vida comunitaria, en el que la libertad se afirma no como autodeterminación o autonomía,
sino por la extraordinaria energía de regeneración de lo humano. Estos días hemos vuelto a asistir al espectáculo de cientos de personas que se entregan gratuitamente al otro, sin cálculo ni medida. Amigos que preparan los espacios y la comida, otros que cuidan de nuestros hijos, otros que nos introducen en la belleza de los cantos y otros que limpian la basura que generamos. Estos días hemos vuelto a descubrir que existe un lugar en el que se resquebraja la ideología, porque todo el espacio lo ocupa la experiencia real. Estos días hemos vuelto a descubrir que la vida es relación. Agradecemos otra vez el patrocinio de este acto a la Fundación EDUCAT. Recordamos la importancia y la necesidad que tenemos de una contribución económica y finalizamos el acto del PUM Barcelona con la Eucaristía que se celebrará aquí a la 1:30. Gracias a todos.